Bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de La Mochila Podcast. Los saluda Frankie y estoy hoy desde India. Así que prepárense si en cualquier momento empiezan a escuchar los rezos, ya que es algo muy normal, muy frecuente. Y justamente donde me estoy quedando estoy cerca a un templo. Así que el rezo empieza a las 5 de la tarde, ahora son las 4:43, pero innegablemente vamos a esperar que no sea tan fuerte y puedan escuchar muy bien todo lo que tengo hoy para contarles. Estoy muy contenta, la verdad, como saben, la idea un poco de poder estar haciendo todos estos capítulos mientras estoy haciendo este gran viaje es poderlos un poco poner en contexto y compartirles en tiempo real cómo se vive un viaje de esta forma. Tomarse un tiempo, tomarse un año sabático para poder viajar, para poder tener esas experiencias que nada más pasan cuando estamos viajando. Hoy estamos en el 5.º mes de este viaje y otra vez puedo reafirmar que las experiencias que se viven cuando están viajando son increíbles, no se pueden comparar absolutamente con nada. Todo lo que he aprendido en estos meses, creo que ni encontrando el mejor trabajo, ni porque vengan mis padres me lo digan, ni porque venga mi mejor amigo me cuente, o lo que sea. Cualquier persona súper sabia que quiera enseñarme las cosas, hasta no vivirlas, no se puede entender el contexto. Y realmente cuando estás abierto, como a aprender, ahora es como mi lema, es estar muy abierta aprendiendo a todo lo que la vida me quiere enseñar. Dejar de lado un poco lo que ya pensaba que sabía para abrir mi corazón, abrir mi mente y aprender de las personas, de las situaciones, incluso de los malos momentos. Los malos momentos son aquellos que realmente hacen que el aprendizaje consciente sea diferente. Entonces, nada, una vez más, compartirles un poco como lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Y como van a ver en el título de este episodio, es sobre cómo es viajar sin un boleto de retorno a casa. Y se preguntarán, claramente, ¿no? Debe ser muy complicado. Y la idea de viajar sin un boleto de un retorno suena algo increíble, incluso imposible. ¿Y cómo no? La pregunta en sí es, ¿cómo se puede hacer? Les voy a contar cómo inició todo esto para que tengan un poquito de contexto de la historia. Todo esto inició hace ya un par de años con el sueño de conocer otros continentes. Y al principio esta idea que yo tenía estaba dividida entre África o Asia. Y una peli que estoy muy segura que ustedes han visto se llama Comer, Rezar y Amar. Y para los que no saben o no la han visto, se trata de una película que se desarrolla con una chica que tiene una crisis existencial, si no me equivoco tiene un divorcio, y decide irse. Ya como que sentía que su vida estaba muy sin un propósito, como que ya no encontraba ella una razón real para despertarse cada día y querer seguir su día. Entonces decide recorrer el sudeste asiático sin saber que ahí su camino espiritual y todo un cambio en su vida empezaría. Y aunque parezca cliché, porque estoy segura que sí, a mí me despertó muchísimo y creo que incluso muchas de las viajeras que nos hemos encontrado, todas como que tomamos la película de ejemplo y es un poco curioso porque a muchas nos movió la película. Creo que se abrió como un camino muy grande en mi vida de curiosidad y un anhelo de mi corazón que lo único que quería era viajar hacia el otro lado del mundo en busca de no sé qué, porque al principio de ese viaje sabía que no era un viaje como los otros, como los que ya había hecho antes. No era con el fin de irme y solamente conocer, pasarla bien, conocer personas. Era como algo que no tenía en ese momento un nombre ni una respuesta. No podía no podía darle un nombre, solamente era un sentimiento de querer viajar, ir en busca de experiencias y aprendizajes, de ver qué pasaba después. Y antes, incluso los anteriores viajes que he hecho siempre, eran un poco más planificados, más organizados. Y en cambio este viaje fue un poco distinto. Además de eso, la película no lo fue todo. Se fueron sumando un montón de experiencias que me hicieron sentir que hacia allá era mi camino. Ahora, ¿cómo es posible irse de casa sin una fecha de retorno? La verdad es que varios años de organización y ahorro fueron las que me permitieron poder hoy estar aquí tomando la decisión de estar donde estoy. Y una mejor amiga, que en su momento era una amiga, dispuesta a hacer el mismo viaje, con el mismo propósito. Ambas, sin conocernos, habíamos deseado en el fondo de nuestro corazón estar acá. Imagínense en lo loca que es la vida. Ambas en ciudades distintas, en vidas distintas,
momentos distintos, todo distinto, hasta que simplemente nos encontramos y lo conversamos y fue así. En nuestros lados cada uno había creado este camino para que se hiciera real. Como les digo, cada uno renunció a sus trabajos y hoy estamos aquí en busca de nuestro camino. Sabemos que en algún momento vamos a tener que volver a casa, por supuesto, porque es muy probable que nuestro presupuesto se termine, pero siempre estuvo esta idea de recorrer el sudeste asiático por mínimo 9 meses. Dejamos todo en casa, agarramos nuestras mochilas y al principio eran 16 kilos y mucha ropa que hasta ahora ya hemos dejado en Turquía, donde estuvimos, en los 3 lugares que estuvimos haciendo voluntariado. Aquí en India, acá armamos la maleta porque 16 kilos en la espalda. Suena bonito, pero de verdad es fuerte. Es fuerte. Por más que uno quiera, ¡ay, qué emoción! Sí, 16 kilos es fuerte. Ya habíamos dejado, pero paradójicamente la maleta sigue teniendo el mismo peso. Les cuento, ya que estamos hablando de esto, un día nos tocó, estábamos en una ciudad que se llama Izmit, donde íbamos a pasar fin de año, el 2022. Y en ese lugar teníamos que, de donde nos dejaba el bus, para llegar a nuestro hospedaje, teníamos que tomar transporte público. Decía que había un bus que iba. Entonces, bueno, nosotras emocionadas fuimos a la parada de bus. El bus nunca pasó. Nunca pasó. Y nosotros, en el mapa nos decía que el bus estaba por llegar. Así que estuvimos corriendo como 2 kilómetros con nuestras maletas de 16 kilos corriendo, trotando, no es mentira. No estábamos caminando. Todo para no perder el bus. ¿Y qué creen? Sorpresa. El bus nunca pasó, nunca pasó. Hasta que, bueno, nos dimos cuenta que no tenía mucho sentido seguir ahí sentadas esperando y empezamos a caminar. Pero en total hicimos 2 kilómetros con nuestras maletas de 16 kilos. Así que bueno, si consideran viajar con las maletas pesadas, considérenlo bien, considérenlo muy bien. Próximamente voy a subir un video para que vean de cosas que empaqué para traer en un equipaje así. Creo que hay ciertas cosas que están bastante repetidas que podría obviar, pero prácticamente metí toda mi vida en esa mochila. Yo me puse a pensar y dije, bueno, esa ropa no es que no la quiera dejar, no es que esté tan buena como para dejarla, pero es que me traje toda mi ropa. O sea, yo en Guayaquil, en mi ciudad, no es que ya tenga mucho, porque ya empecé como todo este proceso de desprenderme de cosas materiales hacia ya un tiempo antes de viajar, entonces no es que tenga tanta ropa. Y ahora, cuando la veo y la puse toda en la cama para poderla organizar, le dije, no quiero. Cuando vuelva, no voy a tener ropa. Así que bueno, se aceptarán donaciones, pero antes que donaciones de ropa, se aceptarán a la vuelta invitaciones a comer. Bueno, y ahora sí, ¿cómo lo estamos haciendo para organizar? Sin un boleto de retorno quiere decir de que no sabemos cuándo específicamente vamos a volver a casa, tenemos un aproximado de meses, pero tampoco sabemos desde dónde vamos a regresar. Entonces, en el momento de este viaje, habíamos decidido como tener los 2 primeros destinos. ¿Por qué razón? Porque para entrar a un país se necesita un boleto de salida. En el mundo perfecto, migración no te pide esa información, pero por las dudas siempre es recomendable tener un boleto de salida que no necesariamente tiene que ser el desde donde entraste. Por ejemplo, Ecuador-Turquía, que fue el primer lugar que nosotros hicimos, no necesariamente necesitábamos un vuelo de retorno a Ecuador. Tenía que ser un boleto de salida para donde sea, donde queramos, pero tener un boleto de salida. Entonces, nuestro siguiente destino, dentro de todo lo que queríamos conocer, era India. Antes de nosotros llegar a Estambul, habíamos escogido el segundo país, habíamos comprado el boleto de salida, sabiendo los tiempos que podíamos estar en cada país. Entonces, por ejemplo, Turquía eran 90 días. Ese vuelo iba a tener, no exactamente en el último día, un par de días antes, pero sí dentro del periodo de los 90 días para no tener ningún tipo de multa. Que eso es lo que nadie quiere cuando está viajando realmente. Lo peor que te puede pasar es que un país te multe, o bueno, no es lo peor que te puede pasar, pero sí es algo que hay que evitar hacer. Tratar de estar dentro de los tiempos permitidos de estadía de un viajero. Ya con nuestro boleto de India, ya empezamos a hacer el viaje, a vivirlo de una forma un poco fluida, sin tener que planificarlo tanto. Lo que sí, a dónde íbamos a llegar. Nosotros habíamos decidido iniciar Turquía con nuestro primer voluntariado, entonces ya habíamos contactado nuestro primer lugar, teníamos la aceptación y sabíamos que íbamos a llegar a ese lugar. Un mes, un siguiente mes en otro voluntariado y un siguiente mes en otro voluntariado. Así se completaban los 90 días y en medio
poder usar nuestros días libres para poder viajar y conocer lugares cercanos. En una época en la que viajamos bastante fue para fin de año, que subiendo como que nos tomamos unos 5, 6, 7 días para conocer toda la parte de Esmirna, que sería la parte de Turquía, y nos fue súper bien, fue muy bueno. Como les cuento, Turquía siempre les he contado ya un poco en mis posts y en mis videos. Turquía es un país muy fácil para viajar, muy cómodo, muy seguro. El transporte terrestre público funciona muy bien. Es muy fácil movilizarse, entonces se nos dio muy fácil el viaje y los lugares que conocimos también nos encantaron, fueron lugares increíbles. Ay, si pudiera volver, creo que volvería 1000 veces. Turquía a mí me encantó, me fascinó. Realmente es un destino muy, muy, muy bonito para conocer y muy recomendado. Ahora, siguiendo. Bueno, el siguiente destino, como iba a ser India, ¿no? Cuando ya llegaron los 90 días, nosotros compramos un boleto de avión y obviamente hay que chequear mucho los vuelos, las escalas que hay en medio. Porque en nuestro caso, por ejemplo, conseguimos un vuelo que tenía escala en Arabia Saudita. Arabia Saudita exige visa para turistas ecuatorianos, pero no exige visa si es un vuelo de escala de tránsito no mayor a 12 horas. Entonces podíamos usarlo sin problema porque nuestra escala era de 3 horas en Arabia Saudita. Entonces era como una buena forma de conseguir un tiquete barato dentro de las exigencias normales. Les digo que esto sí funciona, realmente sí se fijan. Justamente en el aeropuerto de Estambul, cuando nosotros ya estábamos por viajar a India, hubieron dos chicas de España que habían comprado su tiquete de avión y su escala excedía las 12 horas. Simplemente no las dejaron embarcar. No las dejaron embarcar porque este visado tarda hasta 2 días en que te llegue. Si bien es un visado online, que realmente no es mucho trámite ni nada, era un visado caro. Arabia, si no me equivoco, costaba como $200. No es un país donde se pueden viajar, no se puede viajar realmente, es complicadísimo. Para mujeres, si no me equivoco, menores de 25 años, Arabia Saudita no pueden ir si no van acompañadas de su papá, de su esposo o de su hermano, imagínense. Entonces, chuta, no es un destino para mujeres, no es un destino para mujeres viajeras. Y a estas chicas no las dejaron subir, a pesar de que ellas tienen su pasaporte europeo y dirían, digo, bueno, las van a dejar entrar porque ya, pues son españolas. No, a ellas no las dejaron subir del avión, las pobres estuvieron, no, fue un momento súper triste porque estaban súper derrotadas, no había nada que pudieran hacer, el vuelo estaba definido a perderse, o sea, no había nada que se pudiera hacer. Entonces, sí es importante chequear mucho el tema de las escalas, cumplir dentro de las exigencias que piden y sin eso, pues, no habría ningún problema. A nosotros también tuvimos un susto porque nos cambiaron el vuelo y nuestra escala pasó de 3 horas a una escala de 11 horas con 45 minutos. Imagínense cuando nosotros recibimos esa notificación, yo casi me desmayo, a mí casi me da algo, porque dentro de mis tiempos me daba que había excedido 12 horas. Em, por suerte, cuando ya investigamos más y vimos el tiquete de avión, nos metimos en la aerolínea a ver el estado del vuelo y decía que tenía 11 horas con 45 minutos. Entonces, pues, en teoría no tendría que haber, no tendría que haber ningún problema y ni hubo ningún problema. Todo súper bien, fue una escala bastante larga, bastante cansada. En este caso, esta aerolínea no quiso darnos ningún tipo de compensación. Normalmente las aerolíneas, si tu vuelo es reprogramado, te dan por lo menos vouchers para comer, tipo te tienes que quedar todo el tiempo en el aeropuerto que tú no habías planificado, que tú no habías comprado ese tiquete de avión. Entonces te dan vouchers de alimentación o en algunos te llevan a hospedarte si tienes que pasar la noche en algún lugar. Y por eso es la razón de que hay tantos hoteles cerca de los aeropuertos. Realmente no es porque las personas se hospeden ahí. Bueno, sí, los que tienen como escalas de 2, 3 días se pueden hospedar ahí, pero más quienes le dan uso a esos aeropuertos son las propias aerolíneas cuando tienen sus delays de sus vuelos, los retrasos de sus vuelos o los cambios de sus vuelos. Pero no, en este caso, a pesar de que peleamos, le dijimos, señores, dentro de las leyes está que a nosotros nos den un tipo de compensación o algo, nos dijeron como, no, no, no. Y fue igual bastante frustrante porque dices, a pesar de que hay una ley, a pesar de que está en artículos de la aviación mundial,
Simplemente ellos te dicen no y no y ya. Y la gente se quedó cruzada de manos. Y yo creo que si hubiésemos estado en Latinoamérica, como pasa en Latinoamérica, que esas cosas me encantan porque la gente se une. Este tipo de cosas se pelean en equipo, se pelean en grupo. Si nosotros hubiésemos, entre todos los que estábamos ahí con nuestro vuelo de morado, nos uníamos, armábamos una exigencia sin necesidad de ir por la violencia, sin necesidad de ir por las malas palabras ni nada, pero pues exigiendo presión social, se llama presión social. No, acá la gente se quedó quieta, sentada en sus respectivos asientos, allí en la sala de espera sin hacer nada, cuando eran dentro de nuestros derechos que nos dieran esas compensaciones. Pero bueno, en este caso fue un poco así como nosotros llegamos a India. India, además del tiquete de avión, es un país que exige una visa para ecuatorianos, una e-visa se llama, una visa online. Entonces, esa visa se tramita en línea, demora entre 4 a 5 días hábiles y cuesta aproximadamente 150 a $175 y lo pueden ver en internet. Hay muchísimas como directamente con la embajada o hay como agencias que tramitan visados que pueden cobrar como una comisión. Entonces depende de ti si quieres pagar esa comisión o no. El trámite se hace un poco más rápido. Pero es nada, es meter una información, subir el escáner de tu pasaporte, subir una foto y listo. En los 5 días la recibes. No, no es nada como un trámite tedioso ni nada por el estilo. Con eso teníamos pues toda la documentación en teoría que íbamos a necesitar en India. En India migraciones fue bastante fácil. Nos pidieron como el nombre del hostal, la dirección del hostal, que eso es importante tenerlo siempre en cada viaje que vayamos. Todos los viajes, tener la información de los hostales para darles información en migraciones y que ellos no tengan ningún tema como para no dejarte entrar al país. Bueno, y como les contaba, para poder entrar a India nosotros necesitábamos también un boleto de salida. Y ese país al que nosotros estábamos ahí como en duda de si ir o no ir, porque también tiene otro tipo de visado y no sabíamos si estos visados los negaban o no. Pero ese país que le exige visas a los ecuatorianos es Tailandia. Sí, en un par de días nos vamos para Tailandia y eso sí que me da mucha emoción, me da mucha, mucha emoción porque pensábamos que no lo íbamos a lograr. A pesar de eso, una amiga que comparte también contenido de viajes, que es muy interesante lo que comparte, si no la siguen la pueden seguir, la Wambra Viajera. Ella está en Tailandia, entonces la podemos contactar y nos ayudó como con información. Nos dijo, sobre todo como que tranquilas, que el proceso es bastante tedioso, pero no niegan el visado a nadie. Porque el mayor miedo de nosotros era que nos negaran el visado y perder los tiquetes de avión. Realmente, pues nadie te los iba a devolver, pero ella nos pudo decir que no, que realmente ellos no niegan visados, entonces tendríamos que aplicarlo. Y decidimos aplicarlo en Nueva Delhi. En Nueva Delhi tuvimos que llevar como muchísimos papeles, te piden como estados de cuentas bancarias de 6 meses atrás, que tienes que tener un saldo en el banco físico en efectivo de 600 o $700, reservas de todos los días que vas a estar en el país. Ese visado aplica solo por 30 días. Entonces hicimos las reservas en Booking, por ejemplo. Booking te da el acceso de poder cancelar las reservas sin ningún problema. Entonces, reservas no pagas, sino que es como una reserva provisoria. Y asimismo como un montón de requisitos que también, si quisieran aplicar al visado de Tailandia, en internet, en la embajada, en la página de la embajada, encuentran un PDF con toda la información. Es súper sencillo, cuesta como $40. Pues hay que tener como todos los papeles, ¿no? Copias de los pasaportes, todos los documentos. El checklist son como 10 puntos que hay que tener en cuenta. Y lo más tedioso es, diría que el tema del banco. Pero de ahí todo bien. Entonces fuimos a Delhi, a una oficina, entregamos los papeles. Esa es como una agencia, que son los que se encargan de filtrar la documentación antes de enviarla a la embajada. La embajada de Tailandia no recibe documentación directamente, sino que se manejan con ese filtro. Y ya ellos como que la chica que estaba ahí nos ayudaba a mirar, sí, bueno, tienen toda la documentación, esto les falta, esto tienen que agregar y listo. Después volvimos al siguiente día, entregamos la documentación y teníamos que esperar 5 días hábiles para que nos dieran la aprobación del visado. Y otro pequeño detalle es que ellos se quedaron con nuestros pasaportes porque tenían que estampar el visado ahí. Así que, bueno, nosotros igual nos fuimos a viajar en India, en el lado se llama Agra, el Taj Mahal y Jaipur. Fue un poquito tedioso
porque al no tener nuestros pasaportes, cuando hacíamos el check-in en nuestros hostales, nos pedían. Y pues bueno, por suerte tenían, obviamente hay que tener siempre, no se pueden olvidar siempre si van a viajar, tener todos sus documentos escaneados, súper claros en sus teléfonos, cosa que de alguna forma tienen documentación que pueden presentar y puede servir. Es importante tenerlo digital y tenerlo físico, unas fotocopias de toda esa documentación. Jaipur, una ciudad muy bonita llamada la Ciudad Rosada, que tiene muchos templos, muchas cosas bonitas para ver. Un poco la experiencia que tuvimos fue no tan grata, porque tuvimos como esa sensación de dos chicas viajando solas, en las que están frente al mundo y teniendo que lidiar con muchas situaciones que a veces por temas masculinos se presentan y no son cómodas, ¿no? Aquí el tema de los chicos tratando de coquetear es muy fuerte. Y no es como que se miden, van con todo. Incluso lo siento incluso más descarados que en Latinoamérica. Entonces sí fue tuvimos un momento medio incómodo, nos trataron de estafar incluso con unas compras que hicimos, precios elevados de los tours, cosas que no necesariamente tienen que pasarle a todos los viajeros, pero esa fue la experiencia que nosotros tuvimos, especialmente en estos lugares que son como súper turísticos, Agra y Jaipur. También conocimos gente maravillosa. En Agra tuvimos la suerte de conocer a un señor mayorcito, que él nos dio un precio bastante bueno, bastante cómodo para movilizarnos, llevarnos de un templo al otro templo, y fue muy atento, fue muy amigable, fue muy sincero. Entonces, como todo, cuando viajas puedes vivir experiencias buenas como puedes vivir experiencias malas. Y lo que les decía al principio de este episodio, las experiencias malas también nos enseñan cosas. Bueno, pasó todo eso y a los 5 días nosotros recibimos ya la notificación de la Embajada de Tailandia en la que nos habían dado nuestro visado y teníamos que irlo a retirar. Así que bueno, este seguía el siguiente país. En India hicimos como al principio de llegar a India, los últimos días de Turquía, hicimos una lista de los países que queríamos conocer, analizamos sus pros y sus contras. Pros y contras son temas de visados, de presupuestos, de tiempos que podemos estar y las distancias, ¿no? Por más que queramos, estamos de este lado del mundo, quizá quisiéramos conocer todo el continente, es muy difícil porque entonces decidimos como ciertos países que estén dentro del tiempo que planeamos volver o que tenemos como ya idea de querer volver a casa. Más que nada por el tema de presupuestos. Entonces nuestro siguiente país teníamos que mirar cuál iba a ser y posiblemente estamos entre Vietnam y Camboya. Esos posiblemente sean los países que vamos a visitar después de Tailandia, pero estamos en todo el proceso viendo cómo pasa y lo que va. Entonces, esto es un poco lo que sería irse de viaje sin un boleto de avión. Otra vez les digo, es posible, requiere preparación, requiere compromiso, requiere organización y ahorro. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y sobre todo un viaje así creo que es muy, muy, muy importante estar preparadas y preparados para lo que le llaman todos al llamado de un viaje así, el llamado, porque son muchos meses lejos de casa, son muchos meses en los que se viven muchas cosas que te sacan de tu zona de confort, que pierdes como el ritmo de tu vida, entonces tienes que estar dispuesto a fluir, a abrazar todo lo que sucede, aprender, soltar e ir avanzando con el proceso. Entonces hay que ser, sí, muy cuidadosos de escuchar y sentirse preparados para hacerlo, que se puede hacer, se los juro que se puede hacer, no es imposible, no es un viaje imposible. Estos países, fuera de cualquier cosa, son fáciles para viajar, no son países complicados. Y sé por los muchos mensajes que he recibido que están muy curiosas sobre India. India es un país al que quisiera dedicarle un episodio porque es muy especial. Hay muchas cosas que hay que explicar sobre India y sí, definitivamente lo vamos a hacer en el próximo episodio. Nos vemos allá y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí, por darse el espacio, por escucharme, por compartir. Saben que siempre estoy en mis redes sociales dispuesta a conversar.
Cualquier pregunta, cualquier recomendación, cualquier tema que quisieran que hablemos en el podcast, me encantaría escucharlo. Este espacio está creado para ustedes, realmente para que sea más fluida la comunicación, para que podamos hablar de muchísimas cosas y nada, únicamente eso, les mando un abrazo, espero sus mensajes, cuídense mucho y como siempre, de verdad, si tienen un minuto de su día, no se olviden de mirar el atardecer de hoy, pensar en algo bonito y agradecer sobre todo el hecho de estar vivos. Les mando un abrazo gigante y que todos sus sueños, metas y proyectos de esta semana se hagan realidad.